Y ya estamos, como decía ahí la estupenda voz de Roberto Poblete, de regreso en Comunicarte ahora para hablar del libro Soy Neurodivergente, una guía para comprender, de la terapeuta ocupacional y activista autista Carolina Muñoz Olivares. Carolina, muy bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Te vamos a pedir, a ver, te acerco un poquito ahí para que te escuchemos mejor. Sí, ya. Ahí estamos, perfecto. Bueno, este libro salió recientemente bajo Plaza Ginés de Penguin Random House y es un libro que, a partir de el testimonio de Carolina y de su propio autodescubrimiento, luego de un diagnóstico ya de adulta, de autismo y TDAH, le permitió empezar a pensarse y pensar el mundo y también las maneras más apropiadas y menos dolorosas y más amables de moverse en el mundo, y ahora esto lo tenemos en nuestras manos para poder pensarnos, para poder entendernos y a los otros mejor, ¿no? Y quería preguntarte, para partir, Carolina, ¿cómo llegaste al libro? Bueno, al final llegaron a mí porque Penguin, el editor, me contactó directamente para que hiciera un libro sobre esa temática. A partir de tu web, a partir de tu Instagram. Sí, como desde mi página de Instagram, Mujer Neurodivergente, comparto información de una forma más como más general para que todo tipo de personas, incluso las que no están interesadas en la temática, puedan entender lo que significan los conceptos. Yo creo que eso es lo primero que me han ido preguntando durante cualquier entrevista, como qué significa siquiera ser neurodivergente, porque igual es una palabra nueva dentro de todo y que ahora recién en los últimos años ha empezado a ganar como más popularidad para poder conversar con otras personas al respecto. Claro, entró en el vocabulario recientemente, pero además tiene una historia médica reciente. Yo me sorprendí cuando leí en tu libro que recién en 1998 fue la primera vez que se usó el término. Entonces, cuando yo he escuchado a profesores más viejos, ¿cierto?, que dicen, no, pero ahora está lleno de niñitos y niñitas neurodivergentes, y es como, bueno, probablemente esos niñitos y niñitas han estado ahí. Las generaciones anteriores, el otro día hablábamos con una amiga, probablemente hemos tenido que sobreadaptarnos, ¿no?, a esta idea de normalidad que luego vamos a poner en cuestión, pero la idea como de, o sea, la neurodivergencia siempre ha sido parte de la humanidad. Sí. Eso es algo que sabemos hoy día, ¿no? ¿Qué sientes tú que cambió en el relato cuando empieza a aparecer la palabra dentro de nuestro vocabulario, especialmente en espacios educacionales y profesionales? Claro, yo creo que principalmente esa frase de el lenguaje crea realidades es algo que resuena mucho en mí y también resuena en la comunidad neurodivergente como tal, porque ahí es cuando uno ofrece ciertos cambios que, en vez de hablar de déficit, que se hacía desde ya como en la mirada más biomédica, se empezó a hablar en vez de déficit, dificultad, en vez de persona TEA, después persona autista. Como hacer el cambio de paradigma también es algo que ha surgido hace muy poco y que siento que ha sido la razón principal por la cual las personas ahora se están atreviendo también a empoderarse de sus propias etiquetas de ser neurodivergente como tal, porque ya no existe como este estigma, ya no existe que otra persona lo vea. Sigue existiendo claramente, pero ya dentro de la comunidad está como esa reivindicación y es como, no, yo me defino así, es mi identidad y tengo el orgullo de también serlo. Sí, tú terminas en el libro hablando de eso, pero hay algo que a mí me llama la atención y que tiene que ver con que, teniendo ese orgullo, tú no rechazas la palabra discapacidad, sí. Que es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque en general la discapacidad se presenta como algo malo, como algo negativo. Cuéntanos por qué para ti es importante reconocer el autismo como una discapacidad. Ya, eso igual es algo que es de debate dentro de la comunidad. Hay muchas personas que pueden decir como no, yo creo que no, pero desde mi perspectiva como profesional y también como persona autista, sí tengo que reconocer de que el hecho de tener alguna discapacidad no tiene nada malo, porque solo significa que yo necesito apoyos, y las personas que se niegan tanto como a aceptar de que pueda ser una discapacidad tiene que ver también como desde un capacitismo más interiorizado de por qué yo tengo que ser discapacitado si en verdad no me siento así. Pero también tiene que ver con cómo se fue formando también la palabra discapacidad, que antes se podía hablar más como de enfermedad mental, después una persona inválida, como angelitos y así. Entonces yo creo que la historia ha hecho de que la palabra se haya estigmatizado tanto, pero que hoy en día se hable de persona con discapacidad o en situación de discapacidad, ya puede generar ese cambio de, en verdad, esto no es malo, nunca fue malo, solo que antes se utilizaba un término que uno desde afuera ya lo encontraba feo.
Pero Sí. ahora que existe desde esa perspectiva, uno ya puede interiorizar y decir como ya, yo creo que esto en verdad nunca fue malo y que ahora solo explica qué limitaciones tengo, porque una persona, por ejemplo, una persona autista, va a necesitar acomodaciones, ya sea como desde el área social, como por ejemplo yo pedir que haya menos ruido, que haya menos olores, que haya menos aromas, pero al mismo tiempo mis propias características del espectro autista también van a limitar la forma en la que, a pesar de que tenga como todo el entorno acomodado, aún así estas características van a limitarme de alguna forma, y eso no tiene nada de malo. Ahora, yo leyendo tu libro, Carolina, pensaba en discapacitado para qué y en qué contexto. Ese era probablemente, ¿no? Porque también tiene que ver con que hay una norma que está construido desde lo neurotípico, que es uno, por ejemplo, yo que soy feminista pienso, vivimos en una sociedad que está construida desde el patriarcado y por eso las mujeres tenemos tantas dificultades para, por ejemplo, desempeñarnos en los espacios públicos, para sentirnos seguras, etcétera. Entonces, hay un mundo que está construido desde un lugar que hace que las personas que no somos parte de quienes construyeron ese mundo tengamos algunos problemas para desempeñarnos en ese espacio, ¿no? Pero hay un dato en tu libro que me llamó muchísimo la atención, que está hacia el final, y que tú hablas de que se hizo un experimento de comunicación entre, que me llamó muchísimo la atención, porque es buenísimo el dato, ¿no? Entonces se hizo un juego como tipo el teléfono, entre personas neurotípicas, entre personas autistas y entre grupos mixtos. Y que los problemas de comunicación aparecieran en el grupo mixto. Entonces, si tengo un espacio, que finalmente es donde tú has escogido desempeñarse, con personas neurodivergentes, probablemente la comunicación al interior de esa comunidad sea muchísimo más fácil, ¿no? Sí, de hecho es la forma en la que se plantea también, porque desde ese estudio siguió pensándose de que la persona autista tenía un déficit. Entonces, o sea, ese estudio en particular quería demostrar de que en general la narrativa dentro del autismo siempre intentaba mostrar el déficit, pero desde el déficit, ¿desde dónde? Entonces era como desde lo neurotípico. Claro. Entonces, en verdad, no era un déficit de la persona autista, sino que es una dificultad para comprenderse entre una persona neurotípica y una persona autista, y eso no se ve. Siempre se habla como de lo que le falta al autista y no de la dificultad que hay entre ambos. Sí. Entonces, dentro de la misma comunidad neurodivergente, y de hecho es la razón por la cual algunas personas, incluso diagnosticadas tardíamente, se dan cuenta de que en el propio grupo de amistades, en su propia familia, hay personas neurodivergentes con las cuales se llevaba mucho mejor. Y es como, de forma innata, uno se va a acercar a ese tipo de personas porque va a conectar de forma mucho más sencilla. Entonces, por ejemplo, en mi grupo de amistades sí hay muchas más personas neurodivergentes, sí, siempre me he llevado mejor con esos neurotipos, entonces tiene su sentido y de alguna forma siempre uno se va a acercar como ya más inconscientemente. Ahora, yo tengo problemas con la norma en general, ¿no? Y cuando pensamos en lo neurotípico y cómo estamos entrenados, ¿no?, para funcionar dentro de un sistema, también hay ciertas observaciones que uno puede decir de ese sistema, porque tú dices en el libro que cuando te tocó ya egresar, que ya tú lo venías observando mientras estudiabas, pero cuando te tocó egresar y empezar a trabajar como terapeuta ocupacional, tú te diste cuenta que había ciertas cosas que a ti de verdad te complicaban mucho. Sí. Pero yo pienso, bueno, pero este nivel de exigencia, esta lógica del éxito, de las mediciones, etcétera, también son algo que incluso los neurotípicos nos ponen en situaciones problemáticas, ¿no? Sí. Entonces, hay todo un sistema que está muy mal pensado, pensaría yo, ¿no? Sí, de hecho, específicamente con todo el tema social, es algo que tiene como esta limitación tanto en personas neurotípicas como en personas neurodivergentes. El tema es que siempre se ha dado el foco en que necesitar acomodaciones sociales o pedir como este tipo de habilidades blandas está como lo normalizado. Y en verdad no se da como el espacio para que personas que son introvertidas, personas tímidas o ya de por sí personas autistas puedan expresar más de alguna cualidad. Entonces, en general en el área laboral se solicita mucho este tipo de cosas, pero no se valoran otro tipo de habilidades que se puedan tener. Y eso fue la razón principal por la cual yo me di cuenta de que me era muy difícil. Incluso estando en tercer año, yo sabía de que había algo que no podía hacer, como por ejemplo en prácticas con niños. Me pasó yo creo que lo escribí en el libro, de que en un momento estaba en una práctica en una plaza con niños y la docente,
Y yo vi un gato, que los gatos son como mi interés más profundo, y vi un gato, yo me acerqué corriendo al gato y después la profesora me como retó un poco porque decía como eso no se tiene que hacer, y yo ni siquiera lo pensé porque era como, ¿por qué no tengo que hacer eso si me gustan los gatos? Pero después me di cuenta como ya, hay características mías de que no son esperables, y yo sé que en ese contexto obviamente tenía que estar concentrada en el niño, pero yo tampoco sabía cómo relacionarme con el niño. Para mí era muy incómodo porque no sé hacer ese tipo de juegos en los que tengo como que fingir o hacer algún rol, me es muy incómodo. Entonces ya con el tiempo, las prácticas profesionales, también me fui dando cuenta de eso, que me era muy difícil poder conectar realmente y no tener que fingir un papel en el que yo no calzaba. Entonces ahí fue cuando decidí como ya, ¿cuál va a ser mi rol desde ahora que me haga sentir cómoda? Y ahí fue cuando una compañera de la universidad me dijo que incluso si voy a seguir siendo terapeuta ocupacional, incluso si me dedico solo a lo administrativo. Entonces fue como, es verdad, puedo ir por otras áreas, no voy a hacer menos por priorizar mi salud mental y no obligarme a encajar en un molde social que no era para mí. Claro, y además reconocer lo que uno es, ¿no? Yo creo que tu libro, Soy Neurodivergente, una guía para comprender, y me encanta la bajada, porque tiene que ver con comprenderse uno mismo y comprender a los otros, comprender que vivimos en un mundo súper diverso, donde también yo tengo problemas con la idea también de neurotípico, porque yo creo que eso, que es lo normal. Todo el otro día me decía una amiga, yo creo que de hecho le regalé tu libro, me decía, yo creo que yo soy, tengo TDAH, pero nunca me han diagnosticado, una mujer de más de 40. Y yo le decía, bueno, mira, justo me llegó este libro, así que llévatelo. Pero decía, pero probablemente yo me sobreadapté. Y yo pienso que probablemente nuestra generación, con la Mori también lo hemos hablado, nuestra generación súper se sobreadaptó. Y luego mi generación tiene mucho más problemas de colon, tiene mucho más problemas de enfermedades internas que la tuya, que tenía ya más vocabulario, ¿cierto? Y algunas herramientas más cerca. Ahora, la razón por la que te invitaron a escribir este libro, tú nos contabas, tiene que ver con tu Instagram, que es Mujer Neurodivergente, y al final del libro y también en tu Instagram más hablas de algo que para mí es súper importante, que tiene que ver con la representación. Cuéntanos respecto a eso. Tú acá nos recomiendas algunos libros, algunas series, algunas películas. En tu Instagram yo vi que hiciste, por ejemplo, análisis de algunas canciones de Taylor Swift. No diciendo ella es neurodivergente, pero diciendo ella expresa en algunas de esas letras cómo uno se puede sentir, ¿no? Esta necesidad de tener que actuar como si. Entonces, hablemos de lo importante que es la representación y cómo eso sientes tú o no que ha ido cambiando. Sí, bueno, principalmente el tema del estereotipo también, y la razón por la cual muchas personas ven de una forma específica lo que es ser autista en particular, es esa representación como tan, no sé, de Sheldon Cooper, claro, de Sam, de Atypical, que es como el hombre blanco, heterosexual, con poca empatía. Entonces eso ha limitado mucho en cómo se ve y moldeado cómo se ve una persona autista. Entonces ahora necesitamos otro tipo de representación con ya personas autistas que puedan hablar desde su propia experiencia, porque finalmente el autismo siempre ha sido narrado por personas que no son autistas desde hace mucho tiempo, y ya ahora se están utilizando las voces autistas para poder decir como ya ellos siempre tuvieron que tener voz en un movimiento que les tenía como eje principal, pero eso antes no se pensaba. Claro. Incluso cuando eran adultos es como, era impensable, siempre estaba la voz, los profesionales, los cuidadores, y se entiende cuando tienen altas necesidades de apoyo, pero al mismo tiempo sí hay alguna forma en la que se puede comunicar cómo es que se vive el autismo, pero preferían estudiarlo en vez de realmente preguntarle a una persona. Bueno, hay un tema que tiene que ver, como tú decías, con la representación, y yo vuelvo a la idea del discurso desde el poder. Porque, por ejemplo, no sé si a ti te parece, a mí me da la impresión de que mucho de la lógica del genio se ha vinculado con el autismo, ¿no? Y esta idea de incluso personajes tipo Dr. House, ¿cachai? O sea, es como personajes de altísimo desempeño intelectual, pero que tienen cero habilidades sociales. Y ahí, no sé, ahí yo creo que hay una trampa también, ¿no? Porque es como, bueno, pero es súper brillante, entonces no necesita, y puede ser mala persona, y puede tratar mal a la gente, y yo es como, pero no, sí, para todos es un esfuerzo tratar bien a las personas a veces, ¿no? Entonces hablemos también de cómo a veces la representación puede ser engañosa, ¿no? Sí, de hecho se habla mucho de que las personas autistas como altamente funcionales, que no se utiliza esa palabra, es como las personas que tienen como un alto nivel intelectual.
Y es como, también es algo que ha sido implantado porque la mayoría, no sé, el doctor Milagro también, es como, sí o sí tienen que ser como muy, muy inteligentes, o tienen que tener como como cierta forma de ser, cuando en verdad el autismo es un espectro. Entonces siempre se ve de la forma en la que todos tienen que ser muy inteligentes, y al ser muy inteligentes como que compensa tus dificultades sociales o cómo eres poco o la empático. justifica. La justifica como el hecho de no tener filtro. Y yo nunca hablo como nunca se va a justificar, siempre se va a explicar desde esa forma. Uh-huh. Uno puede explicar como que sea una persona poco empática, cualquier tipo de persona, pero nunca lo va a justificar. Yo creo que eso es súper importante al día de hoy, de que existe como mucho este discurso de que no sé, las personas autistas pueden ser así y así. Es como, sí, lo explica claramente, pero nunca lo va a justificar. Entonces, esto mismo pasa con Doctor House, con todo este tipo de personajes que además tienden a ser hombres. Y que sí, hombre, heterosexual, cisgénero, está como... esa es la representación. Luego, un lugar del poder, de nuevo, hombre heterosexual, cisgénero, brillante, ¿no? Sí. Y es como, y tengo que bancármelo porque es brillante. Sí. Yo creo que eso es una trampa. Estamos conversando con Carolina Muñoz Olivares, autora de Soy Neurodivergente, una guía para comprender, que está recién salidito por Plaza Janés, Penguin Random House. Y ustedes también la pueden seguir en Mujer Neurodivergente, que es su cuenta en Instagram, Mujer Neurodivergente. Para cerrar, Carolina, quería preguntarte por la recepción. Porque me imagino que para ti fue sorpresivo cuando creaste tu cuenta y dijiste, ya, de aquí en adelante yo voy a empezar a celebrar esta diferencia y compartir, ¿cierto?, mis procesos. Y luego ahora te lanzaste a escribir un libro que además es muy honesto, tú te expones mucho en el libro, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido para ti la recepción del libro y qué has recibido de vuelta de tus lectores y lectoras. Me sorprendió mucho de que hay mucha gente que me ha estado escribiendo de que, no sé, el libro les hizo llorar o que el libro les ha conmovido mucho, y para mí de verdad es como, tengo como este síndrome del impostor que dice como, ¿de verdad yo hice esto? ¿De verdad yo puedo generar esto? Lo hiciste, aquí sí, está. Y es increíble porque yo nunca lo esperé de esa forma, y también me emociona mucho y me hace sentir como bastante bien el hecho de que la gente le interese también leerlo y que les haya ayudado de cualquier forma, o en el proceso o en la sospecha. Entonces yo creo que en general el libro fue bastante difícil de escribir por esto mismo, de que me puse en una posición bien vulnerable, en la que estoy expresando mis dificultades, y eso es algo que sí es difícil de por sí, porque tengo que expresar mis miedos, tengo que expresar mi historia de vida, que también, no sé, hubo experiencias de bullying. Entonces fue muy difícil, pero al mismo tiempo yo siempre tenía como en mente como, pero esto va a ayudar a otras personas quizás. ¿Y tú sientes que ayudó? Ahora, con todos los comentarios que me han llegado, sí, me emociona mucho. Bueno, y además también tu cuenta, ¿no? En donde tú estás subiendo un montón de información constantemente que ayuda a mirar, y además una cuenta que está muy ligada con la contingencia, porque también hiciste sobre autismo y LGTB, con más, ¿cierto? Hay sobre diagnóstico en la adultez, que a mí me ha pasado con muchas amigas de mi edad que han sido diagnosticadas ahora, porque claro, cuando nosotros éramos adolescentes, esto recién estaba apareciendo en el vocabulario médico, ni siquiera como en el cotidiano, ¿no? ¿Tú sientes que las cosas han cambiado? Sí, totalmente. Sí, de hecho, antes eran como, no sé, mañas de otras personas, o no, es que tú eres así, y es por eso que también en las mismas familias se tiende a que el diagnóstico ni siquiera se converse, porque es como normalizado dentro de todo, que toda la familia sea así, cuando en verdad toda la familia quizás era autista. Entonces, sí. Ahora, una cosa que es súper importante y que quiero decir para cerrar es que en este libro Carolina pone muy bien citados varios tests, pero estás todo el tiempo, que me acordé que el viernes pasado estuvimos acá con el decano de psicología hablando de que salió un estudio donde el 30% de la información sobre salud mental que hay en redes sociales es falsa, o sea, es durísimo el dato, y que yo siento que hay un peligro ahí con el autodiagnóstico que es muy fuerte, ¿no? Y como decir, bueno, yo soy autista, por lo tanto, 2 puntos, soy así, me tienen que bancar, etcétera, y es muchísimo más complicado que eso, y tú invitas acá muestras algunos tests, pero siempre estás invitando a que se recurra a un especialista, que se hable y que no nos quedemos ahí con esa información superficial de las redes sociales, porque es importante. Eso igual es un debate en la comunidad autista como tal, de que sí es válido el autodiagnóstico para la comunidad, pero al menos desde mi rol profesional siempre voy a recomendar de que se busque alguna confirmación, porque sí cambia la forma en la que uno percibe también sus propias dificultades, y al mismo tiempo
qué es lo que vas a necesitar a modo de intervención, Claro. porque no es la misma intervención que se da con una persona, por ejemplo, con trastorno límite de personalidad, como una persona autista, Claro. como si van a tener distintos enfoques. Entonces, desde esa perspectiva digo como si es bien necesario poder tener como la confirmación, pero también tengo que expresar de que la comunidad sí es válido el autodiagnóstico. Bueno, y hay una cosa para aprender, ¿no? Y de este libro llama exactamente a esa invitación. A mí, yo te voy a decir, no me lo puedo guardar. Yo creo que el problema con el autodiagnóstico es el límite. Es que a veces uno, por supuesto, uno sabe quién es y etcétera, y puede reconocer ciertas cosas como tú nos invitas a hacerlos acá en los test, pero también ponerse un cartel identitario, especialmente cuando eres adolescente, puede limitar las posibilidades, ¿no? Entonces, tener miradas desde afuera, que te acompañen además en los procesos. Claro, yo no soy parte de la comunidad, pero estoy hablando desde afuera. Me ha tocado como profesora ver a muchos alumnos, ¿ciertos?, que están como en esos procesos y decir, siempre es mejor tener compañía, porque además esto es un proceso. Sí. Porque como es un espectro, tú estás en un lugar del espectro hoy día, pero con las compañías apropiadas, con los ajustes apropiados, con las ayudas apropiadas, eso es móvil. Entonces es interesante también mirarlo, Sí. me parece a mí. Bueno, hemos conversado con Carolina Muñoz Olivares a propósito de su libro Soy Neurodivergente, una guía para comprender. Gracias por venir, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Un placer conversar contigo. A Carolina pueden encontrarla en su Instagram, Mujer Neurodivergente, y también pueden conseguir el libro en librerías. Vamos a la música y ya regresamos.